La isla se estaba muriendo. No lentamente, ni en silencio, sino a pasos agigantados y abrasadores, día tras día, hora tras hora, bajo una sofocante cortina de calor tropical y acero japonés. Los hombres en tierra se morían de hambre. Dormían en el barro que olía a podredumbre y azufre. Se rascaban heridas que no cicatrizaban porque la selva misma parecía estar infectada, porque el aire mismo transportaba enemigos invisibles que se colaban en la sangre y les oprimían el cerebro hasta que veían cosas que no existían. Libraban dos guerras a la vez, una contra un enemigo al que podían disparar, y otra contra un enemigo al que ni siquiera podían ver. Por encima de ellos, el cielo no era más seguro. Cada mañana, desde el norte, llegaban las formaciones. Mitsubishi Zero. Máquinas rápidas, ágiles y letales pilotadas por algunos de los aviadores de combate más experimentados de todo el Pacífico. Hombres que llevaban volando y matando desde la guerra de China, años antes incluso de Pearl Harbor. Hombres que conocían el cielo sobre las islas Salomón como la palma de su mano. Llegaban en oleadas coordinadas, con una sincronización perfecta, lanzando bombas sobre una pista apenas excavada en la jungla, ametrallando a los hombres en el acto, llenando el aire con un sonido que los marines en tierra describían en sus cartas a casa como algo entre un grito y un aullido, el sonido de algo puramente mecánico que, de alguna manera, se sentía personal, como si el cielo mismo los odiara. Y los hombres enviados para detener esos aviones se estaban quedando sin suministros, se estaban quedando sin combustible, se estaban quedando sin repuestos. Se estaban quedando sin pilotos sanos. Para octubre de 1942, toda la fuerza de cazas estadounidenses que defendía lo que se convertiría en el punto estratégico más importante de la guerra del Pacífico estaba tan diezmada, tan exhausta, tan enferma, que algunas mañanas apenas podían hacer despegar una docena de aviones. La pista que defendían, el aeródromo Henderson en Guadalcanal, estaba tan dañada por los bombardeos navales nocturnos que los aviones despegaban en la oscuridad y aterrizaban en una superficie plagada de cráteres que los mecánicos rellenaban a mano con tierra y oraciones. Fue en ese contexto, este contexto absoluto, desolador, casi desesperanzador, que llegó un hombre. No era joven, no era especialmente impresionante sobre el papel, según ningún criterio militar convencional. Tenía 27 años, lo que en términos de piloto de caza era prácticamente una edad avanzada. Usó gafas durante un tiempo. Le habían dicho, más de una vez, que jamás volaría cazas. Venía de una granja en Dakota del Sur y sabía arreglar cosas, soportar el frío, trabajar sin quejarse desde antes del amanecer hasta después del anochecer. Llevaba algo dentro que ninguna escuela de vuelo podía enseñar, ni ningún examen físico podía medir. Y cuando terminó, cuando la fiebre lo venció, cuando los médicos le prohibieron volar, cuando se levantó de la cama del hospital y volvió a subirse a la cabina a pesar de todo lo que su propio cuerpo hacía para destruirlo, había derribado 26 aviones japoneses. Ese número, 26, igualó el récord de derribos aéreos en una sola guerra de cualquier piloto estadounidense en la Primera Guerra Mundial. Lo convirtió en el as de la infantería de marina con más victorias en la historia de Estados Unidos. Le valió la medalla de honor. Y, quizás lo más extraordinario, lo logró en tan solo 84 días de vuelo en combate real. Ni un año completo, ni una campaña completa. 84 días. Su nombre era Joe Fass. Y esta es la historia de lo que realmente le costó llegar hasta allí. Para comprender la situación a la que se enfrentó Joe Fass al llegar a Guadalcanal en octubre de 1942, hay que entender que era realmente Guadalcanal. No lo que dicen los libros de historia. Una campaña, una batalla, un punto de inflexión. Hay que entenderlo como un lugar, como una pesadilla física, geográfica y biológica que parecía diseñada para matar a los hombres que luchaban allí. La isla se encuentra en el archipiélago de las Islas Salomón, en el suroeste del Pacífico, aproximadamente equidistante entre Australia y la base japonesa de Rabaul. Tiene unos 90 kilómetros de largo y 25 de ancho. Está cubierta por una selva tan espesa que los hombres que la atraviesan a plena luz del día pueden desorientarse en cuestión de minutos. La temperatura superaba regularmente los 90 grados Fahrenheit, 32 grados Celsius, combinada con una humedad tan extrema que el equipo metálico se oxidaba en pocos días. El agua dulce era escasa y frecuentemente estaba contaminada. La selva estaba llena de insectos, mosquitos portadores de malaria y dengue, moscas que infectaban las heridas, sanguijuelas que se colaban en las botas y los uniformes, y en lugares donde ninguna criatura debería encontrarse. Los estadounidenses desembarcaron el 7 de agosto de 1942,
tan solo 8 meses después de Pearl Harbor, en la que fue la primera gran operación terrestre ofensiva de toda la Guerra del Pacífico. La lógica estratégica era simple, aunque su ejecución distó mucho de serlo. Los japoneses estaban construyendo un aeródromo en Guadalcanal. Si lo terminaban, los aviones japoneses podrían operar lo suficientemente al sur como para amenazar las líneas de suministro entre Estados Unidos y Australia. Australia era la última base aliada importante en el Pacífico. Si Australia quedaba aislada, toda la Guerra del Pacífico daría un giro drástico a favor de Japón. Entonces entraron los marines. Se les conocía como la Primera División de Marines. Eran jóvenes, estaban decididos y casi de inmediato se vieron en serios problemas. La fuerza naval que apoyaba el desembarco sufrió una dura derrota en la batalla de la isla Savo la noche del 8 de agosto, una de las peores derrotas navales de la historia estadounidense, con 4 cruceros aliados hundidos en menos de una hora. Los transportes que llevaban suministros y equipo para los marines fueron retirados antes de que pudieran descargar todo. Los marines quedaron en la isla con aproximadamente la mitad de sus suministros, equipo de ingeniería incompleto y el aeródromo japonés parcialmente construido que habían tomado el primer día, a que inmediatamente rebautizaron como Campo Henderson, en honor a Mayor Lofton Henderson, un aviador de los marines muerto en Midway. El aeródromo lo era todo. Era la razón por la que estaban allí. Era lo que debían mantener. Y para mantenerlo necesitaban aviones. Y los aviones necesitaban pilotos. Para septiembre y octubre, la situación en Henderson Field era tan precaria que historiadores y veteranos por igual bautizarían a la unidad que operaba desde allí con un nombre que reflejaba a la perfección lo que se sentía desde dentro. La llamaron la Fuerza Aérea Cactus, siendo Cactus el nombre en clave de Guadalcanal. No era una unidad formal. Era una agrupación de cualquiera que pudiera volar, con cualquier aeronave que pudiera volar, sustentada por el combustible, la munición y las piezas de repuesto que se podían entregar en las desesperadas misiones de suministro que se conocieron como Expreso de Tokio a la inversa. Los destructores japoneses transportaban suministros y tropas a la isla cada noche. Los estadounidenses intentaban llevar suministros aéreos por cualquier medio disponible, aviones de transporte, submarinos, destructores, mientras que los buques de guerra japoneses bombardeaban Henderson Field casi a diario desde el agua. El principal caza estadounidense era el Grumman F-4F Wildcat. Era un avión robusto, fiable y honesto. Sin embargo, no podía competir con el Mitsubishi A6M Zero en rendimiento en línea recta. El Zero era más rápido en ascenso. Era más maniobrable a bajas y medias altitudes. Tenía mayor alcance. Y, en esta etapa de la guerra, era pilotado por pilotos que, en muchos casos, tenían años más de experiencia en combate que sus homólogos estadounidenses. Los pilotos estadounidenses tuvieron que desarrollar tácticas diseñadas específicamente para compensar las limitaciones de Wildcat. Nunca entrar en un combate aéreo con un Zero, nunca perder velocidad, aprovechar su superior velocidad en picado y resistencia estructural, luchar en parejas coordinadas, nunca estar solos. Estas eran las reglas que tenías que aprender o morías. Los hombres que las estaban aprendiendo lo hacían a un ritmo que se estaba volviendo insostenible. A principios de octubre de 1942, la Fuerza Aérea Cactus contaba con un promedio de menos de 30 aviones operativos al día. Algunos días, la cifra era mucho menor. Los pilotos realizaban múltiples misiones en un mismo día cuando había misiones disponibles, lo cual ocurría casi a diario. Dormían en tiendas de campaña y trincheras. Se despertaban con el sonido de los bombardeos navales a las 2 de la madrugada, se arrastraban hasta sus aviones en la oscuridad y volaban con el estómago vacío porque la situación alimentaria era casi tan grave como la del combustible. La tasa de mortalidad era espantosa. La tasa de bajas era matemáticamente insostenible. Algo tenía que ceder. Y entonces, el 9 de octubre de 1942, llegó un pequeño grupo de pilotos de reemplazo. Uno de ellos era un capitán de la Infantería de Marina, grande, de hombros anchos y mandíbula cuadrada, oriundo de Sioux Falls, Dakota del Sur, que había pasado la mayor parte del año anterior luchando simplemente para que le permitieran pilotar aviones de combate. Bajó del transporte, miró la jungla, miró la pista de aterrizaje llena de cráteres, miró a los hombres exhaustos y con la mirada perdida que los rodeaban, y no se inmutó. Joe había llegado a la guerra. Joseph Jacob Fass nació el 17 de abril de 1915 en una granja a las afueras de Sioux Falls, Dakota del Sur. Si hubieras visitado esa granja durante su infancia, habrías visto exactamente lo que cabría esperar en el alto medio oeste de aquella época. Tierras áridas, trabajo duro,
inviernos rigurosos y una familia que medía la calidad del día por lo que se lograba en él. Su padre, Frank Fass, era agricultor y un hombre que creía en el trabajo físico como una forma de forjar el carácter, lo que significaba que yo y sus hermanos crecieron sabiendo cómo mantener la maquinaria, soportar las incomodidades y resolver problemas con lo que tenían a mano, en lugar de con lo que desearían tener. Cuando Joe tenía 13 años, sucedió algo que describiría durante el resto de su vida como el momento que lo definió. Estaba de pie en un campo, y sobre sus cabezas, un avión acrobático pasó volando, un pequeño biplano, probablemente un Curtiss Genio similar, zumbando bajo y rápido sobre el llano paisaje de Dakota del Sur, girando en una maniobra que desde tierra parecía de una gracia casi imposible. Joe Fass, de 13 años, al ver aquel avión, sintió que algo se cristalizaba en su interior y que nunca lo abandonaría. Iba a volar. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero lo sabía con la misma absoluta certeza con la que sabía que el sol saldría a la mañana siguiente. Era simplemente un hecho sobre su futuro que su yo presente aún no había asimilado. Su padre murió en 1933, cuando Joe tenía 18 años, alcanzado por un rayo, un final brutal y repentino para un hombre que había sido el pilar de la familia. Joe siguió trabajando en la granja. Ayudó a mantener a su madre y a sus hermanos. Se matriculó en el Augustana College de Sioux Falls, haciendo trabajos ocasionales para pagar la matrícula. Y empezó a volar. No en el ejército, sino simplemente a volar. Pagaba las clases cuando podía permitírselo, acumulando horas de vuelo cuando no podía faltar a ellas. Para cuando solicitó ingresar al programa de aviación del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos en 1940, ya había acumulado suficientes horas de vuelo como para entrar en el proceso con una base que la mayoría de los solicitantes no tenían. Los marines lo miraron y le dijeron, «Eres demasiado viejo, 26 años». Esa era la edad de Joe Fass cuando solicitó ingresar al programa de formación de pilotos de caza. La opinión generalizada de la época, reforzada por todos, desde médicos de vuelo hasta aviadores veteranos, era que los pilotos de caza debían ser jóvenes. 21, 22, 23 años. Los reflejos, la visión, la capacidad de soportar el castigo que las maniobras de altaje infligían al cuerpo humano. Estas eran cualidades que alcanzaban su máximo potencial en la juventud y disminuían con la edad. 26 años era demasiado. Con 26 años se podía acceder a bombarderos, a aviones de transporte, a aviones de observación. ¿Y casas? Quienes tomaban esas decisiones eran escépticos. A Joe Fass no le interesaba su escepticismo. Volvió a postularse. Argumentó. Hizo demostraciones. Voló con una intensidad y precisión que disiparon algunas dudas, si no todas. Fue ascendido subteniente de la Infantería de Marina y comenzó el largo proceso de completar su formación de vuelo. Entrenamiento básico en Pensacola, Florida, luego entrenamiento avanzado, finalmente la calificación para piloto de caza. Cuando terminó, no tenía 26 años, sino 27. En el mundo de los pilotos de caza, era abuelo. Fue asignado al VMF 121, Escuadrón de Caza y Ataque de la Infantería de Marina 121, una unidad que ya había participado en combate, que ya había sufrido bajas y que se preparaba para entrar en la carnicería de Guadalcanal. Cuando Fass llegó, el oficial ejecutivo del escuadrón lo examinó y lo asignó no a la lista de cazas, sino a un puesto de enlace, trabajo administrativo, pilotando aviones de observación y manteniéndose alejado de las cabinas de los Wildcats. La razón extraoficial, nunca explicada del todo, era simple. Era demasiado mayor. Tenía muy poca experiencia en combate y los pilotos de combate experimentados eran demasiado escasos como para desperdiciar el entrenamiento de un novato que podría no sobrevivir a su primer enfrentamiento. Joe Fass no aceptó esta valoración. Solicitó repetidamente que le asignaran un vuelo de combate. Volaba siempre que tenía oportunidad. Estudiaba tácticas con obsesión. Hablaba con todos los pilotos que se habían enfrentado a los Iru y habían sobrevivido, extrayendo de cada uno de ellos el conocimiento práctico y vital que distinguía a los que regresaban de los que no. No solo se preparaba físicamente, estaba construyendo, en su mente, una comprensión integral del combate aéreo tridimensional. Cómo funcionaban los estados de energía, cómo el vuelo en formación protegía a los pilotos de separarse y morir, cómo el propio terreno de Guadalcanal podía utilizarse como referencia y recurso. Finalmente, el escuadrón asignó un vuelo, y luego otro, y otro más, y Joe Fass comenzó a matar. Su primer combate aéreo tuvo lugar el 13 de octubre de 1942, 4 días después de llegar a la isla.
Volaba en formación cuando llegaron los japoneses, y en medio del caos, el ruido y el terror de su primer combate real, que no se parece en nada a ningún entrenamiento, a ninguna simulación, a nada para lo que un cerebro humano pueda prepararse realmente, logró derribar un Zero. Un cero. Eso fue el 13 de octubre. Para el 25 de octubre, 12 días después, había derribado 5 más, elevando su total a 6 victorias aéreas confirmadas y convirtiéndose en lo que los militares denominan formalmente un piloto que ha destruido 5 más aviones enemigos en combate aéreo. El término tiene un glamour, un romanticismo que la realidad del combate aéreo en Guadalcanal en 1942 no respaldaba en absoluto. Convertirse en A significaba ser lo suficientemente bueno como para haber sobrevivido el tiempo suficiente para matar tantas veces, sin morir uno mismo. Significaba volar, día tras día, en un avión que era inferior al Zero en ciertos parámetros críticos de rendimiento, contra oponentes experimentados, hábiles e igualmente dispuestos a morir. Significaba, en términos prácticos, haber sido muy bueno y también tener algo de suerte, y que no se podía permitir confundir ambas cosas, porque en el momento en que se confiaba más en la suerte que en la habilidad, la suerte tenía la costumbre de encontrar otras obligaciones. Pero Faz tenía algo más que habilidad. Tenía un sistema. Organizó a sus pilotos en un grupo que llegó a ser conocido como el Circo Volador de Faz. 8 pilotos, volando en una formación compacta y de protección mutua, perfeccionada a través de la dura experiencia en el Pacífico. La unidad táctica básica era la sección de 2 aviones. Un piloto líder y un compañero que jamás, bajo ninguna circunstancia, rompía la formación para perseguir un objetivo por su cuenta. La sección era la unidad esencial para la supervivencia. Uno permanecía con su compañero, y el otro contigo. Si un Zero te seguía de cerca, tu compañero lo derribaba. Si un Zero seguía a tu compañero, tú lo derribabas. En el momento en que la formación se rompía, en el momento en que los pilotos individuales comenzaban a volar solos, persiguiendo la gloria personal y abandonando la disciplinada geometría de la formación, los Zero los aniquilaban. Faz inculcó esto a sus hombres sin descanso. No con sermones, no con discursos grandilocuentes sobre el deber o la gloria, con instrucciones específicas, prácticas y repetibles. Esto es lo que debes hacer cuando veas esto. Esto es lo que debes hacer cuando oigas aquello. Esto es lo que debes hacer cuando el motor falle y el panel de instrumentos se vea así. Tenía una mente de ingeniero, el instinto de un agricultor para la relación causa-efecto y la fortaleza psicológica para mantenerse tranquilo y analítico en momentos en que el pánico habría sido la respuesta natural. 25 de octubre de 1942. Esta fecha merece especial atención porque representa uno de los enfrentamientos aéreos más intensos de la historia de la campaña de Guadalcanal y uno de los días de vuelo más memorables de toda la carrera de Joe Faz. Ese día, los japoneses lanzaron varios ataques aéreos de gran envergadura, coordinando su asalto aéreo con un ataque terrestre de tropas japonesas que intentaban tomar el aeródromo de Henderson desde la jungla. Los combates se desarrollaban simultáneamente en todas partes, en el aire, en el perímetro del aeródromo, en el mar, donde los buques de guerra japoneses maniobraban para apoyar el asalto. La Fuerza Aérea Cactus desplegó todo lo que podía volar. Joe Faz realizó varias incursiones ese día. En el transcurso de esas misiones, derribó 4 aviones japoneses. 4. En un solo día. Esa cifra se vuelve aún más extraordinaria al comprender el contexto. Volaba un Wildcat, un avión pesado, robusto y con poca potencia, frente a los Zero, que podían superarle en ascenso y maniobrabilidad a baja velocidad. Operaba en un entorno de sobrecarga sensorial casi total. Docenas de aeronaves llenaban un cielo simultáneamente repleto de fuego antiaéreo de ambos bandos. Conversaciones por radio, ruido de motores y la posibilidad siempre presente de que el Zero a que apuntaba tuviera un compañero que aún no había visto girando hacia él desde su posición de las 7 en punto. Estaba privado de sueño. Probablemente ya mostraba los primeros síntomas de la enfermedad que finalmente lo dejaría fuera de vuelo. Y derribó 4 aviones enemigos. Pero el día estuvo a punto de terminar de una manera muy diferente. En su última misión, el 25 de octubre, tras un combate que lo había alejado del aeródromo de Henderson, Faz se encontró con un avión dañado, con el combustible casi agotado y perdido sobre el océano. Sus instrumentos no eran fiables. El sol se estaba poniendo. Debajo del sol había agua. Comenzó a calcular, con la fría precisión de un hombre educado para resolver problemas prácticos de forma práctica, el punto exacto en el que tendría que abandonar el avión y arriesgarse a hundirse en el Océano Pacífico.
Encontró Guadalcanal siguiendo una línea costera que finalmente reconoció al anochecer. Aterrizó con tan poco combustible que, en la práctica, el tanque estaba vacío. Los mecánicos que examinaron la aeronave posteriormente se maravillaron de que el motor no se hubiera detenido durante la aproximación. Joe Fass se alejó de su avión y fue a buscar algo para comer. Noviembre trajo consigo nuevos desafíos y nuevas oportunidades, y Fass continuó aumentando su número de derribos con una constancia que empezó a llamar la atención incluso por encima de la Fuerza Aérea Cactus. 13 derribos a finales de octubre, más en las primeras semanas de noviembre. Los hombres de su escuadrón confiaban en él plenamente. Existe un tipo de confianza específica que se desarrolla entre los aviadores de combate que no tiene equivalente en la vida civil, una confianza que no se basa en la amistad, aunque ésta a menudo surge junto con ella, sino en la absoluta convicción de que el hombre que vuela a tu lado no se quebrará, no entrará en pánico, no cometerá el tipo de error que te cueste la vida. Los hombres de Fass tenían esa confianza en él, y él se la había ganado a pulso. Pero la isla lo estaba devorando vivo. Los estaba devorando a todos. El parásito de la malaria, Plasmodium vivax y Plasmodium falciparum, era endémico en Guadalcanal. El mosquito Anopheles, portador de parásito, estaba por todas partes. El cuerpo de marines distribuyó a Tabrina, un medicamento antipalúdico, pero el fármaco tenía efectos secundarios desagradables, como coloración amarillenta de la piel, náuseas y, en algunos casos, trastornos psicológicos. Algunos hombres evitaban tomarlo, otros lo tomaban de forma irregular, e incluso quienes lo tomaban con regularidad no estaban completamente protegidos, porque el fármaco suprimía el parásito en lugar de eliminarlo, y en las condiciones de Guadalcanal, agotamiento físico, deficiencia nutricional, estrés constante, falta de sueño, incluso una infección suprimida podía reactivarse. Fass contrajo malaria en noviembre. Los primeros síntomas son fáciles de pasar por alto y fáciles de ignorar para un hombre con su fuerza de voluntad. Fatiga, pero todos estaban fatigados. Fiebre leve, pero las fiebres eran lo suficientemente comunes en la isla como para ser casi insignificantes. Luego la fiebre sube. Luego comienzan los escalofríos, temblores violentos e incontrolables que llegan en oleadas, alternando con una sudoración tan intensa que el uniforme de un hombre queda empapado en minutos. Luego los dolores de cabeza. Luego la confusión. El parásito de la malaria no solo te hace sentir enfermo. En su peor momento, hace que tu cerebro sea poco fiable, tus reacciones lentas, tu juicio deteriorado. Estas no son características compatibles con el vuelo de combate. Estas no son características compatibles con la supervivencia cuando el hombre en el Ciro que te persigue está sano y tú no. Los médicos de vuelo le prohibieron volar. Esto no era una negociación. Fass no podía salir del paso argumentando fuerza de voluntad ni alegando necesidades críticas para la misión. Los médicos de vuelo en Guadalcanal habían visto a hombres intentar volar con malaria. Habían visto lo que sucedía. Un piloto cuyo cerebro funciona al 80% debido a un pico de fiebre palúdica no es un piloto con un 80% de eficacia. Es un desastre potencial en potencia, para sí mismo y para los hombres que lo rodean. No se volaba con malaria. Punto final. Joe Fass, con 23 victorias aéreas confirmadas, 23, fue retirado de la competición. Vane Titers. Piensen en esa cifra y en lo que significaba en noviembre de 1942. El récord estadounidense de victorias aéreas en una sola guerra lo ostentaba el capitán Eddie Rickenbacker, el gran as estadounidense de la Primera Guerra Mundial. 26 derribos. Ese récord se mantuvo durante 24 años. Se consideraba una cifra única, propia de una época bélica distinta, un hito a que la nueva guerra de 1942, más rápida mortífera, podría acercarse, pero probablemente no igualaría, al menos no por ningún piloto que volara un solo tipo de aeronave en un solo teatro de operaciones. Joe Fass, postrado en una cama de hospital a causa de la malaria, estaba a 3 bajas de batir ese récord. Trace. Y estaba en tierra. Y los japoneses seguían llegando. Y la guerra seguía en marcha sin él. Y en algún punto de la mente de un hombre que había luchado desde una granja de Dakota del Sur hasta la cabina de un caza en la zona más disputada del Pacífico, 3 era a la vez una cifra muy pequeña e imposiblemente lejana. Fue evacuado a Australia para recibir tratamiento. En 1942, el tratamiento para la malaria se basaba principalmente en la quinina, el fármaco antipalúdico original, derivado de la corteza del árbol de la cinchona. Era amargo y eficaz, pero a menudo provocaba efectos secundarios como zumbido en los oídos y alteraciones visuales.
El descanso era igualmente esencial. El cuerpo necesitaba tiempo para combatir el parásito, regenerar los glóbulos rojos que la malaria destruye y recuperar la claridad neurológica que la fiebre había afectado. No había atajos. Ninguna fuerza de voluntad podía acelerar el proceso de recuperación biológica. Joefas descansó, recibió tratamiento y pensó. Pensó en las 3 bajas. Pensó en los hombres que había dejado atrás en Guadalcanal, los hombres de su escuadrón, los hombres del VF-121. Pensó en la pista de aterrizaje, en la jungla, en los bombardeos nocturnos y en las formaciones matutinas que descendían del norte. Pensó si 23 era el final de su historia o si 23 era un número que lo llevaría a alguna parte. Y cuando los médicos le dijeron que estaba lo suficientemente bien como para reincorporarse al servicio, regresó a Guadalcanal. Regresó el 15 de enero de 1943. La campaña seguía en marcha. Los japoneses no se habían rendido. El aeródromo de Henderson seguía en pie, operativo, el punto estratégico más importante de toda la campaña de las Islas Salomón. Los Zirus seguían llegando, aunque con menor frecuencia a medida que aumentaban las bajas japonesas y su programa de entrenamiento de pilotos, nunca diseñado para el desgaste que generaba la Guerra del Pacífico, empezaba a producir pilotos de reemplazo con mucha menos experiencia que los hombres a los que sustituían. Este fue un cambio crucial, aunque no fue del todo evidente en aquel momento. La calidad de la oposición estaba disminuyendo. Los hombres que defendían el aeródromo de Henderson estaban mejorando. El equilibrio se estaba desplazando, lenta pero innegablemente. Y Joefas había regresado. No estaba en plena forma, no del todo. La malaria no elimina por completo a un hombre en el momento en que sale del hospital. Persist. Se esconde en las células del hígado, al acecho. Los antipalúdicos la mantenían controlada, pero la supresión era imperfecta, y hubo días en que Faz sintió los primeros síntomas de fatiga y fiebre leve que indicaban que el parásito seguía ahí, esperando su momento. Voló de todos modos, no de forma temeraria, no con ganas de morir, sino con la clara comprensión de que la brecha entre los 23 y los 26 años no iba a cerrarse sola, y que la alternativa a volar con una salud imperfecta era no volar en absoluto, algo que Joefas no estaba dispuesto a aceptar. 15 de enero de 1943. Su primer día de vuelta a la vida de vuelo. Derribó 3 aviones japoneses. Trace, en su primer día de regreso, elevando su total a 26 victorias aéreas confirmadas, igualando exactamente el récord de 24 años de Eddie Rickenbacker. El mayor total de derribos aéreos en una sola guerra en la historia de Estados Unidos, igualado en el primer día de regreso tras una suspensión por malaria de un joven de 27 años, hijo de un granjero de Dakota del Sur, a quien le habían dicho que era demasiado viejo para pilotar cazas. El escuadrón guardó silencio cuando se confirmó el recuento. Y entonces, el silencio se hizo eterno. Pero la historia de esos 3 derribos merece ser contada con la precisión que se merece, porque lo que ocurrió en el cielo sobre Guadalcanal el 15 de enero de 1943 no fue una emboscada afortunada ni una posición fortuita. Fue el resultado de todo lo que Joefas había aprendido y perfeccionado durante los 3 meses anteriores de combate. Las tácticas, la disciplina, la absoluta negativa a permitir que cualquier situación se descontrolara, el instinto de un agricultor para interpretar una situación en desarrollo y responder a ella antes de que se volviera inmanejable. Ese día, los japoneses volaron Cirrus en su formación agresiva habitual. Buscaban wickets. Encontraron a Joefas. El enfrentamiento comenzó en altitud, con Faz aprovechando la superior velocidad de picado del Wildcat. Una de las pocas ventajas de rendimiento reales que el avión estadounidense tenía sobre el Zero para atacar desde una posición de ventaja energética. Esto no era instinto. Eran tácticas ejecutadas, ensayadas en su mente miles de veces, plasmadas en su vuelo hasta el punto de que las decisiones no eran pensamientos, sino acciones. Atacó, disparó, se separó antes de que el Zero defensor pudiera girar a su alrededor, usó el picado para recuperar velocidad, volvió a ascender y atacó de nuevo. La mecánica de cada enfrentamiento era diferente en sus detalles, diferentes altitudes, diferentes ángulos, diferentes condiciones atmosféricas, pero la lógica subyacente era idéntica. Usa tus puntos fuertes. Neutralize a los suyos. Nunca les des el combate a baja velocidad que buscan. 3 Zeros cayeron. 26 en total. Cuando Joefas aterrizó su Wildcat en Henderson Field el 15 de enero de 1943 y salió de la cabina sobre esa pista maltrecha, llena de cráteres y, a la vez,
milagrosa, había logrado algo que ningún otro piloto estadounidense conseguiría en la Segunda Guerra Mundial. En 84 días de vuelo en combate real, repartidos a lo largo de un periodo de 3 meses que incluyó una enfermedad debilitante, una evacuación y una hospitalización, había igualado el mayor récord de combate aéreo en la historia militar estadounidense. Tenía 27 años. El presidente Franklin D. Roosevelt le otorgó la medalla de honor a Joe Fass el 18 de mayo de 1943. Roosevelt le estrechó la mano y le dijo que Estados Unidos estaba orgulloso de su labor. Fass, quien había crecido estrechando manos en subastas de maquinaria agrícola y ferias locales en Dakota del Sur, le devolvió el saludo al presidente con la misma franqueza que caracterizaba todo lo demás en su vida. No era un hombre que cambiara en las reuniones importantes. Era él mismo. La mención de la medalla de honor, la máxima condecoración militar estadounidense, describía sus acciones con un lenguaje sorprendentemente técnico. Hacía referencia a su magnífica pericia como piloto, su extraordinario valor y su liderazgo inspirador. Señalaba que su récord de 26 aviones enemigos destruidos igualaba el récord estadounidense de la Primera Guerra Mundial. Lo que la mención no podía captar del todo, lo que ningún documento oficial podía captar, era el precio que realmente había pagado para llegar hasta allí. La malaria, el hospital. La decisión de regresar cuando un hombre con 23 victorias podría haber encontrado otras maneras de servir a su país desde una posición de menor peligro inmediato. La decisión de volver a subirse a Wildcat y salir en busca de 3 más. El VMF-121 finalmente fue relevado de Guadalcanal. La isla quedó asegurada en febrero de 1943, cuando se evacuaron las últimas fuerzas japonesas. La campaña, que había comenzado con tanta desesperación, tanta escasez y un enfrentamiento diario con la posibilidad de un fracaso total, terminó con la victoria estadounidense. El aeródromo de Henderson resistió. La Fuerza Aérea Cactus resistió. Los hombres que volaron desde allí, extenuados, enfermos, superados en número y con un rendimiento aéreo inferior al de sus oponentes en los primeros meses, resistieron. Los japoneses nunca más lanzaron una campaña aérea sostenida contra Guadalcanal. La iniciativa estratégica en el Pacífico, que había pertenecido a Japón desde el 7 de diciembre de 1941, pasó definitivamente a Estados Unidos tras Guadalcanal. El largo camino hacia Tokio, a través del Pacífico Central, de la campaña de salto de isla en isla, de las encarnizadas batallas de Iwo Jima y Okinawa, comenzó en aquella pista de aterrizaje llena de cráteres en la jungla. Joe Fass intentó regresar al combate. Se lo negaron. El condecorado con la medalla de honor se había convertido en un símbolo demasiado valioso, una encarnación viviente de lo que el poder aéreo y el carácter estadounidenses podían lograr, como para volver a pilotar un avión sobre territorio en disputa. Lo enviaron a realizar giras para la promoción de bonos de guerra. Entrenó a pilotos. Habló con la prensa. Hizo lo que una nación en guerra necesitaba que hicieran sus héroes. Lo hizo sin quejarse, aunque probablemente lo que más deseaba era volver a volar. La malaria nunca lo abandonó del todo. Reapareció, como suele suceder, en episodios durante el resto de la guerra y en los años posteriores. El parásito que le habían transmitido los mosquitos de Guadalcanal fue un recuerdo biológico permanente de los meses que pasó volando y luchando en las peores condiciones a las que se enfrentó un aviador de combate estadounidense en toda la Segunda Guerra Mundial. Lo superó. Se adaptó. No era, como se ha demostrado, alguien que permitiera que la biología determinara sus límites. Tras la guerra, Joe Fass regresó a Dakota del Sur, y la vida que construyó allí fue tan extraordinaria, a su manera, como la vida que había construido en el cielo sobre Guadalcanal. Se postuló para la Cámara de Representantes del estado de Dakota del Sur y ganó en 1948. Fue elegido gobernador de Dakota del Sur en 1954, el gobernador más joven en la historia del estado hasta ese momento, y cumplió 2 mandatos. Como gobernador, fue lo que cabría esperar de un hombre de su trayectoria y carácter, directo, práctico, centrado en lo que funcionaba más que en lo que sonaba bien. No era un hombre que disfrutara de los aspectos performativos de la política, de los saludos cordiales y los discursos grandilocuentes, aunque era capaz de ambos. Era un hombre al que le gustaba resolver problemas específicos de maneras específicas, y aportó al gobierno estatal esa misma sensibilidad ingenieril que había aplicado al combate aéreo. En 1960, se convirtió en el primer comisionado de la Liga de Fútbol Americano, AFL,
la liga rival emergente de la NFL que finalmente se fusionaría con ella en 1970 para crear la liga moderna que genera más ingresos anuales que casi cualquier otra empresa deportiva en el mundo. Faz dirigió la AFL durante sus turbulentos primeros años con la misma combinación de autoridad serena y creatividad táctica que había caracterizado su carrera como piloto. Sabía cómo gestionar intereses contrapuestos, cómo mantener unida una coalición bajo presión y cómo proyectar confianza incluso cuando la situación no lo justificaba del todo. Resultó que las habilidades que convertían a un hombre en un gran líder de combate no eran exclusivas del combate. Posteriormente, fue presidente de la Asociación Nacional del Rifle, un cargo que reflejaba su profundo compromiso personal con los temas relacionados con la Segunda Enmienda y su identidad como ciudadano de Dakota del Sur que había crecido con las armas de fuego como herramientas, no como símbolos. A lo largo de su vida pública, siguió siendo un hombre que decía lo que pensaba con franqueza y no se preocupaba demasiado por si esa franqueza incomodaba a alguien. Falleció el 1 de enero de 2003, a los 87 años, en Scottsdale, Arizona. Sobrevivió a casi todos sus compañeros de vuelo en Guadalcanal. Sobrevivió a la época en la que su tipo de combate aéreo, personal, cercano, decidido por la habilidad y el valor individuales, era siquiera posible. Los aviones de 2003 combatían con misiles lanzados desde más allá del alcance visual. Los pilotos de 2003 jamás se sentarían a 15 metros detrás de un Zero, sintiendo la vibración de sus ametralladoras a través del fuselaje y viendo cómo los aviones enemigos comenzaban a humear y caer. La guerra en la que había luchado era tan distante históricamente del mundo en el que murió como la guerra civil lo fue del mundo en el que nació. Pero lo que había hecho permaneció. 26 aviones. 84 días de combate real. Un parón por malaria tras 23 derribos. Un regreso, con problemas físicos, para cortar distancias. 3 aviones más destruidos el primer día de vuelta. Las cifras permanecen. El récord que igualó, los 26 de Eddie Rickenbacker, jamás fue superado por ningún piloto de caza estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. Muchos se acercaron, pero ninguno lo logró. Y el propio Rickenbacker, al conocer a Faz, reconoció algo en el joven. La misma relación absoluta e incondicional con el acto de volar, la misma negativa a permitir que las circunstancias definieran lo que era posible. Las tácticas que Faz y sus contemporáneos desarrollaron en Guadalcanal, la formación de 2 aviones, la doctrina de apoyo mutuo, los principios de gestión de energía que dictaban cómo combatir a un oponente con mayor maniobrabilidad, se convirtieron en doctrina estándar de la Armada y el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Todavía se enseñan hoy, en versiones actualizadas, a pilotos de caza cuyos aviones pueden alcanzar Mach 2 y cuyos sistemas de armas serían tan incomprensibles para Faz como Internet. Los principios subyacentes siguen siendo válidos porque, en realidad, no se centran en las aeronaves. Se centran en cómo 2 seres humanos pueden luchar juntos en un entorno tridimensional y mantenerse con vida mutuamente. La isla de Guadalcanal es hoy una nación soberana, parte de las Islas Salomón, un remanso de paz y extraordinaria belleza natural, donde se libraron algunos de los combates más violentos de la Segunda Guerra Mundial. El aeródromo de Henderson es hoy el Aeropuerto Internacional de Honiara. Los aviones aterrizan y despegan de la misma zona donde Faz y sus hombres se esforzaban día tras día por interceptar las formaciones que descendían del norte. La selva ha recuperado gran parte del terreno donde se combatió. Los restos se encuentran mayormente bajo tierra o bajo el agua, pero la historia perdura para quienes saben dónde buscar. Lo que hace que la historia de Joe Faz perdure, lo que la eleva más allá de la categoría de impresionante historia militar para convertirla en una historia humana verdaderamente relevante, no es el número 26. Los números se pueden catalogar, archivar y olvidar. Lo que perdura es la esencia de las decisiones que dieron origen a ese número. La decisión de postularse al programa de pilotos de combate cuando la opinión generalizada decía que era demasiado mayor. La decisión de seguir solicitando misiones de combate cuando lo más fácil era aceptar el puesto de enlace y mantenerse alejado de las cabinas. La decisión de formar un escuadrón de hombres que confiaban los unos en los otros con sus vidas, en lugar de volar como competidores individuales persiguiendo la gloria personal. La decisión de estudiar, implacable y obsesivamente, el conocimiento específico que marcaba la diferencia entre regresar y no regresar. Y luego la malaria, la suspensión del vuelo. Las 3 bajas que lo separaban del récord.
La decisión de regresar a Guadalcanal cuando volvió significó regresar a las mismas condiciones que lo habían enfermado en primer lugar, volver a subirse a la cabina antes de estar completamente recuperado, dirigir el Huaylcat hacia el norte y buscar 3 oportunidades más para aumentar un récord que los médicos militares que lo habían suspendido podrían haber argumentado, con razón, que ya era más que suficiente. No regresó por el récord. Debes entender esto claramente. Hombres como Joe Fass no toman decisiones por el mero hecho de figurar en un registro. Regresó porque la guerra aún continuaba, porque los hombres a los que había entrenado y liderado seguían volando, porque la isla aún debía ser defendida, porque detenerse a los 23 años, cuando se era capaz de más, simplemente no era algo que su concepción del deber le permitiera. El número 26 fue una consecuencia del carácter, no al revés. Esa es la lección, si es que la hay. Que la verdadera historia no reside en los récords, las condecoraciones ni las anécdotas de los libros de historia. La verdadera historia se encuentra en el momento previo a la decisión, en el espacio entre lo fácil y lo correcto, entre lo que dictan las circunstancias y lo que exige el carácter. Joe Fass se plantó en esa situación, repetidamente, y eligió lo más difícil. Siempre. Si has llegado hasta el final de esta historia, entonces ya comprendes algo que la mayoría de la gente jamás se detendrá a descubrir. Que los capítulos más importantes de la historia militar no se escriben en los momentos dramáticos que recordamos. Se escriben en los momentos de calma previos a esos momentos, en los hospitales, en las salas de interrogatorio y en las tiendas de campaña donde hombres exhaustos tomaban decisiones sobre quiénes serían. Joe Fass decidió quién iba a ser en una granja de Dakota del Sur, mientras observaba un biplano virar sobre un horizonte plano. Pasó el resto de su vida tratando de estar a la altura de esa decisión. Si esta historia te conmovió, si te dejó algo que recordar, por favor, dale un me gusta. Así le indicas al algoritmo que historias como esta merecen ser descubiertas por más personas, y esa es la única manera de que estos hombres y mujeres reciban el reconocimiento que la historia les debe. Si eres nuevo por aquí y quieres leer más historias como esta, historias que van más allá de los nombres famosos y las batallas célebres, y que revelan a los seres humanos reales, específicos y complejos que hay detrás, suscríbete a Historial Verificado. Contamos estas historias como merecen ser contadas, de forma completa, honesta y con respeto por quienes las vivieron. Y esto es lo que quiero preguntarles en los comentarios. ¿Hay alguien en su familia, un abuelo, un tío abuelo, quien sea, que haya servido en una guerra y cuya historia creen que el mundo debería conocer? Cuéntenme sobre esa persona, aunque sea una sola frase. Porque la razón por la que contamos estas historias no es solo para recordar a las famosas. Es para recordar que la gente común, enfrentando circunstancias extraordinarias, tomó decisiones extraordinarias. Y esa es la lección más importante que la historia tiene para enseñarnos. La próxima vez, contaremos la historia de un hombre declarado legalmente muerto por su propio gobierno, quien pasó años tras las líneas enemigas realizando el único trabajo que tenía prohibido hacer. Lo que sucedió cuando finalmente vinieron a buscarlo lo sorprenderá. Gracias por formar parte de esta comunidad. De verdad, cada visualización, cada comentario, cada conversación que inicias en la sección de abajo es la razón de ser de este canal. Nos vemos en el próximo video.